súper felices, además que quedan súper bien, sino que cuentan sus historias de éxito con mucha alegría. Realmente nosotros como médicos lo que quisiéramos es eso, pues. Vamos a aprovechar y saludar a los que están aquí, a Yurina Lezama, a Nelson, a Guevara Palermo, a la doctora Aura Martínez. Felicitaciones, Aura. Aura es una ginecobstetra muy versada también en su área y que además trabaja con telemedicina, la cual ha hecho una excelente labor en su quehacer, y vino la telemedicina este, a complementar. Y también tenemos aquí conectado a Mocam en BM y a consulta con su fisiatra, a Mentes Caminantes. Hola, Mentes Caminantes, qué bueno que estás aquí. Un gran amigo también que está haciendo un excelente trabajo con toda la parte de ese apoyo psicológico en estos momentos tan complejos y a la vez tan duros, tan especiales. Y aquí ha llegado nuestro invitado, el cirujano de las reinas, en el cual va a estar conversándonos sobre este médica. Muchos nos estamos preguntando cómo hacer y qué hacer, cómo reinventarnos y cómo potenciar nuestro servicio de salud. Bienvenido, José Luis. Encantada de tenerte aquí. Al Hola, fin. buenas noches, ¿cómo has estado? Chévere, muy Bien, bien. feliz, feliz. Tú sabes que de parte de tu trabajo y tu trayectoria, del cual estaba comentando la audiencia, yo soy fan tuya desde hace mucho tiempo, sigo tu trabajo y me encanta. Y de hecho tenemos un amigo en común, Iván, un muchacho que trabaja marketing en España, que te hizo una entrevista una ocasión. Sí, Somos correcto. amigos común, y él me dice, wow, conocí un paisano tuyo y le hice una entrevista, qué nota. Y cuando me pasa el link, yo digo, ¡ay, no puede ser! ¡Claro! Así que bueno, coincidimos, y realmente, pues nada, yo te venía siguiendo la pista porque primero, paisano, excelente trabajo de hace mucho tiempo, te felicito. Y ahora he visto en los últimos tiempos cómo has hecho un switch muy interesante, complementando todo lo maravilloso que haces ahora usando telemedicina, usando redes sociales y fortaleciendo todo ese trabajo que haces a través del uso de la telemedicina. Tuve la oportunidad de revisar un caso que de hecho lo tengo como caso ejemplo en mi curso el curso que le doy a mis alumnos de telemedicina, y que ellos vean con tu caso un ejemplo de esos pacientes que estuviste en México, que fueron y se prepararon contigo para operarse Claro. en Colombia, y después vienen y se operan con felices, quedaron muy bien, dan su testimonio, o sea, que realmente fue un éxito, e incluso rompiendo ese tabú que los cirujanos no pueden. ¿Y cómo vamos a ser un cirujano? Pues cuéntanos. Ya va, perdón, repita la pregunta. ¿Que ¿Cómo cómo hace un vamos cirujano? ¿Cómo hace un cirujano para para meterse en ejercer la la telemedicina? medicina? Bueno, Claro, mira, fíjate, realmente es verdad. O sea, es verdad, tú sabes que cuando hay ese choque entre las generaciones de aceptar conceptos nuevos y sobre todo con lo cambiante que es la tecnología actualmente, pues sí, cuando empecé a hacer consultas a distancia, pues obviamente eso fue hace años ya, porque pues las redes sociales y la tecnología han hecho pues que el mundo se unifique, ¿no? Y entonces uno tiene que necesariamente estar en esa onda. Ahora, eso era mal visto por algunos médicos porque consideraban que no era totalmente ético que uno viera a una paciente a través de una pantalla, que uno no tocara a la paciente, que uno... Entonces, bueno, siempre había muchos que tenían sus reservas con respecto a eso. Es más, te tengo una anécdota. Yo estoy en un grupo de cirujanos plásticos y hace tal vez como unos 3 años tuvimos un encuentro del capítulo, en este caso del capítulo zuliano de cirugía plástica, y allí yo di una conferencia. Y entonces, bueno, hablé, obviamente, de estas cosas, hablaba sobre una técnica quirúrgica, pero también hablé sobre lo que era el marketing médico.
Y obviamente entonces ya, bueno, ahí hubo algunos de los que fueron incluso mis profesores que no les gustó mucho la cosa. De hecho, cuando yo me gradué de cirujano plástico, eso fue hace 17 años. Mi tesis inicial era de marketing médico en cirugía plástica. Y creo que estaba demasiado adelantado para ese tiempo, o sea, en el sentido de que de plano la rechazaron y me tocó hacer una tesis de técnica quirúrgica convencional, porque realmente no era algo que en ese momento se estilara ni a lo que el médico o el cirujano le diera importancia, y además que probablemente si tú te pones a ver el código de deontología pudiera hasta estar reñido con el código, aunque estas cosas no figuran en el código porque los códigos son de los años 60, o sea que ni existía internet, ni existían los celulares, ni mucho menos las redes sociales. Pero entonces, precisamente, ya al haber este cambio trazada con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? De millennials, centennials, y bueno, y las generaciones por venir. Entonces, que necesariamente nosotros tenemos que ponernos al día, ¿no? Llegará un momento en que estaremos atrasados, de hecho todos los días sale algo nuevo y en cierto grado siempre, no sé si a ti te ha pasado, pero siempre uno se siente atrasado porque uno, bueno, ¿y en qué momento me perdí esto, no? ¿Y en qué momento sucedió esto que no lo... ¿Cuándo fue esta fiesta que a mí no me invitaron? Y uno dice, ¿cuándo fue esta fiesta que a mí no me invitaron? Y eso que Sí, yo me sí, la sí. paso en toda fiesta, yo no me pierdo ni bautizo de muñeca. Y dice, ¿cuándo fue esto que no me invitaron? Eso. Se supone que estamos a la vanguardia y nos estamos perdiendo las cosas. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, entonces en estos días, como te decía, para concluir la idea, en el grupo estaban comentando, pues, con la pandemia, pues todos se tuvieron que poner en la onda de las consultas virtuales. Y entonces los veo muy interesados en que se iba a dar webinar de marketing médico, webinar de consulta virtual, webinar de tal. Y yo los veo muy interesados en participar y pidiendo las claves y tal. Era la misma gente que había estado en esa conferencia y yo les digo, pero ya va, un momento. O sea, yo normalmente no participo en el chat, sino que solo leo lo que escriben. Pero ahí no me aguanté y le dije, pero yo un momento, ¿no que era antiético hacer consultas a distancia? Y entonces las respuestas fueron totalmente diferentes que 3 años atrás. La respuesta, no, porque había que ir al ritmo de la tecnología, no, porque esto era un nuevo tiempo, porque había un cambio de paradigma. Bueno, El pero tema era paradigma, el tema realmente es paradigma, el tema siempre ha sido el mismo, paradigma, no porque no haya sido, de hecho, desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud lo estableció, o sea, no estamos hablando de nada de ayer o de antier o que se te ocurrió a ti, no, esto es que no lo hayamos querido usar es otra cosa, que no haya habido resistencia y afortunadamente para muchos grupos todavía lo que hacían antiguamente les funcionaba. Pero el coronavirus vino a enseñarnos muchísimas cosas y una de esas fue que lo que es verdad hoy no es verdad mañana, ¿no? claro, Y, sí. y a mí me encantó ese caso tuyo de esta gente de que tuviste estos pacientes en México que se hacen telemedicina contigo y se operan en Bogotá. ¡Qué nota! De verdad que para mí, para mis alumnos es uno de los casos de estudio para que se den cuenta. ¿Cómo lograste ese contacto? ¿Cómo venciste esa barrera? Que me imagino que este no es el primero, pero esto fue uno de los casos como que tuve la oportunidad de verlo completo y seguir el paso a paso y me pareció fascinante, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿cómo trabajaste ese caso específicamente? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Tony Bomi y Gavinoya, que es de quienes estás hablando, ellos obviamente como influencers, pues al hacer público, bueno, nos vamos a operar y así, pues mucha gente, eso le llega a mucha gente y mucha gente se entera, ¿no? Pero realmente eso es algo del día a día para mí, de hecho inicialmente, así como tú estás en Ecuador, pues inicialmente yo estaba en Maracaibo y luego en Caracas. Y hace 4 años hice, no, ya para 5, hace casi 5 años ya hice homologación acá en Colombia para operar en Colombia a las pacientes que no se pudieran operar en Venezuela o no quisieran ir a Venezuela por algún motivo. Porque realmente todos los días la gente solicitaba más que operar en otro país. Y entonces realmente yo estaba bastante o demasiado ocupado en Venezuela como para venirme, por eso pues ya estoy homologado hace mucho tiempo, pero realmente hacerlo efectivo desde el año pasado, o sea, efectivo digo, montar el consultorio, las asistentes, iniciar a operar, todo eso, eso fue el año pasado, ya después de varios años de homologado, porque realmente ya estaba demasiado saturado en Maracay, en Venezuela.
Y de Maracaibo, precisamente cuando ya me mudé para Caracas definitivamente y prácticamente dejé ir a Maracaibo, es que pude vivir acá en Bogotá. Entonces, conclusión, ya hacía tiempo que operaba pacientes del exterior. Mira, yo opero gente que viene mucho de Estados Unidos, de Centroamérica, de las islas del Caribe. En Venezuela operaba gente de Colombia, ya cuando me vine acá, pues la opero acá. Y de Brasil y de Europa. Inclusive en varias oportunidades, en varias muchas, he operado gente de Australia, de Francia, de Países Bajos. De hecho, recién en esta oportunidad vino una paciente que es china, pero reside en Países Bajos, y ella vino expresamente a operarse, no conocía Colombia, vino expresamente a la cirugía, tampoco hablaba español, vino fue a eso. Ya, entonces, donde uno se da cuenta, pues, el alcance, ¿no? Porque a nosotros nos extrañaba, ¿no? Primero, tú sabes que las costumbres, pues, de las pacientes orientales son completamente diferentes, ¿no? Entonces, además, médicos en China o cirujanos plásticos en China, muchísimos, ¿no? Y además más adaptados a lo que son los estándares de belleza de allá. Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Pero es por eso, prácticamente por la globalización. Entonces, si la gente está dispuesta a venir a operarse y darle la vuelta al mundo para eso, porque vive del otro lado justamente, entonces, pues nosotros también tenemos que tener toda la logística y estar preparados para recibir a esos pacientes, porque así funciona el mundo en este momento. Y entonces el caso de Tony, el caso de Gaby, tú sabes que ellos son venezolanos, pero residen en México ya hace años. Entonces, y así ha pasado con muchísimos, porque precisamente con ese tema de la migración de los venezolanos, entonces muchísima gente que ya está instalada en otros países y no piensa volver a Venezuela, con un médico por el trato que tenemos nosotros realmente los médicos latinos hacia los pacientes, que es muy diferente al de, por ejemplo, los médicos americanos o los europeos. Tú sabes que sí. Sí, totalmente. De hecho, aquí te está escribiendo usuaria Luisa que ella está en Trinidad y Tobago, que si tendría que ir a Colombia. Entonces dije, bueno, ¿cuál sería el paso a paso de alguien que no esté ahorita en Venezuela o no esté en Colombia y quiere operarse contigo? Porque obviamente todo el mundo conoce de tu trabajo y de tu excelencia. Perfecto. Bueno, es muy sencillo. A través de mi perfil, en mi perfil hay un link que los redirige a un WhatsApp y por allí pueden obtener cualquier información o hacer cualquier pregunta directa, igual que por los mensajes directos del Instagram me pueden preguntar cosas, ¿no? Entonces, uno de mis asistentes les da la información sobre cómo se envían las fotos para hacer una consulta virtual, y una vez ya teniendo las fotografías, la paciente y yo podemos conversar, bien sea por un medio como este, o sea, a través de una videollamada o por vía telefónica, y aclarar todos los detalles, conocer sus antecedentes, que es tal vez lo que a veces producía tanta resistencia hasta este tipo de consultas, ¿no? Ajá, pero cómo sin ver a la paciente, pero cómo sin tocarle las características de la piel, pero cómo sin palparla va a hacer un diagnóstico, ¿no? Obviamente la paciente nosotros la vamos a ver en algún momento, cuando ella venga, pero esa consulta inicial se puede hacer perfectamente a distancia, con las fotografías, y lo que yo no pueda ver en la fotografía se lo pregunto. Y lo que no le pueda preguntar, le puedo decir en la videollamada, a ver, sácame el abdomen, muéstrame aquí, da la vuelta por acá, tócate acá, y entonces ahí terminamos de aclarar. O sea que nos ha resultado perfectamente válido y muy bueno. Y hasta ahora no nos hemos encontrado con una sorpresa. Ah, no, mira, toca omitir el caso porque a través de la primera consulta no pudimos diagnosticar este problema que tienes. Eso no ha pasado todavía. Y no tienes 2 días haciéndolo, o sea, que no es que empezaste la semana pasada y todavía no te ha pasado, no, es que tienes años en esto, o Claro, sea, que es un kilometraje, justamente es lo interesante del asunto. Y cuando un quirúrgico, sobre todo un cirujano plástico, va a hacer un procedimiento y usa la telemedicina, y para aquellos que nos estén viendo, ¿qué cosas debe él considerar siempre
en esa anamnesis, porque la semiología no se pierde, ¿no? Y siempre uno utiliza, o sea, yo pienso, cuando a mí me hablan de historia clínica en telemedicina, ay, ¿cómo le vas a hacer la historia clínica? Claro, le hago la historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos psicobiológicos, y nuestros maestros decían siempre, en las escuelas de medicina, por lo menos en Venezuela, nos enseñaban que en esa parte tú tenías el 75% de los diagnósticos, y que lo demás lo completaba con el examen físico a llegar al 95% y el otro 5% eran todos los paraclínicos que le ibas a pedir. Y válgame Dios, si en nuestra escuela de medicina llegábamos a pedir un examen y no sabíamos por qué, porque era como que te cortaba la cabeza. Sí, tiene que estar bien sustentado. Sustentado. Entonces, imagínate, eso cambió para el área de telemedicina. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia con eso. Mira, con respecto a los antecedentes, es muy fácil, es tal cual, o sea, hacer la historia clínica es tal cual que tener a la paciente sentada al frente. Ahora, tal vez las dudas vendrían a la hora de hacer un examen físico, pero realmente las imágenes ayudan muchísimo. O sea, y si uno tiene alguna duda sobre algo específico, pues le puede pedir también un estudio de imágenes que la paciente lo puede enviar y lo puede... ¿La paciente se le va a operar o no se le va a operar? ¿Ya? O sea, para eso no tiene que hacer el viaje de un país a otro, ni recorrer la mitad del mundo, ni nada de eso. Entonces, pero una vez que pues sí están dadas las condiciones, porque como te decía, no hemos omitido pacientes una vez que ya han viajado para operarse, sino que se ha podido hacer, aunque, bueno, ahora más adelante te cuento un caso que estuvo a punto, pero no fue. O sea, que estuvo a punto de omitirse, pero no fue omitido finalmente, porque el tema es que cuando la paciente viaja a operarse viene con el tiempo contado. Entonces ya cuando la paciente reside en la ciudad, pues uno sencillamente pospone la cirugía si hay algo que no está suficientemente bien o si hay que hacer otro examen, en fin, da tiempo, ¿no? Pero cuando ya vienen con el tiempo contado, o sea, ya con pasaje de regreso y todo lo demás, es como más complicado porque todo tiene que salir a la perfección para que no se le dañe el viaje, ¿ya? Aunque en este tipo de cosas, en esta profesión, en la que tú tienes que después no solamente operar a la paciente, sino después seguirle el postoperatorio, pues siempre es importante que la paciente esté clara de que si hay alguna novedad en el postoperatorio, de tomar previsiones para quedarse en la ciudad en caso de que haga falta, ¿no? Lo cual también viene otro tema, ¿no? El de las pacientes que se comprometen con el cirujano a hacer o no hacer algo y después no cumplen. Por ejemplo, como te decía antes, yo antes operaba a mucha gente que vivía en Colombia o era de Colombia y, por ejemplo, llegaba a Maracaibo, se operaba y se quería ir de una vez. Entonces, muchas veces yo le decía, mira, te tiene que quedar 2 semanas y de pronto la paciente a los 2 o 3 días ya estaba arrancando de regreso para su tierra, pero como que le metían ese strike a uno, ¿no? Es un problema para nosotros los cirujanos, porque tú sabes que la cirugía, pues el éxito de la cirugía es poder hacer un seguimiento y que no tengan complicaciones postoperatorias. Pero la gente no entiende eso muy bien muchas veces. Algunas sí, pero otras como que no, como que le dan importancia solamente al día de la cirugía. Y en ese caso, ¿cómo hacen, por ejemplo, el manejo del consentimiento informado? Me imagino que allí sí hay que cuidarse el triple con el consentimiento informado para que el paciente sepa lo que se está sometiendo, ¿no? Mira, eso es un tema muy importante, ¿no? Porque es verdad, o sea, debería haber consentimientos informados que contemplen el tema del viaje, del viaje de regreso y del tiempo que la paciente debe quedarse, ¿no? Porque realmente el consentimiento está más enfocado es a los riesgos de la cirugía y a qué, o sea, que la paciente se supone que fue debidamente puesta en conocimiento de qué era la cirugía que se le iba a hacer, cómo era la incisión, cuáles son los riesgos propios de ese tipo de procedimientos o de todos los procedimientos quirúrgicos en general, o de la anestesia, o de las transfusiones, o de tantas cosas que pasan en medicina, ¿no? Pero ciertamente, o sea, ahora que tú lo dices, pues es demasiado importante incluir el tema del postoperatorio y sobre todo de los viajes para este tipo de pacientes que prácticamente ya ahora se ha convertido en el día a día.
Y van a ser más, porque una de las ventajas que yo veo, José Luis, con todo esto, con todo este nuevo no, con este resurgir, mejor dicho, de algo viejo, pero que está surgiendo en este lado del mundo, en Europa, en Estados Unidos se usaba hace mucho tiempo, que está surgiendo en este lado del mundo es el hecho de cuidarnos, ¿no? Y el hecho de entender de que ahora no es que, oye, mira, yo vi a esta paciente y ahora la vio fulano y ahora lo operaste tú, y mira, es que me quitaste tu paciente o que mi paciente, eso se acabó. Ahora la globalización hace que tú no tengas una ciudad que se ve contigo, ni un país que se ve contigo, que tú puedes tener un continente que se vea contigo. O sea, el número de pacientes, o sea, se multiplica de manera increíble. O sea, estamos hablando que tú has tenido pacientes de Europa, de Países Bajos, o sea, de cualquier parte. O sea, solamente necesitas estar ahí, estar cerca de él, mostrarle los servicios y mostrar todo lo que tú puedes hacer, ¿no? Llevarlo de la mano. ¿Cómo fue ese empezar tuyo en las redes sociales, sobre todo en un momento donde la gente, pues no es como ahora, había mucha resistencia, y cómo te ha servido eso para apalancarte, las redes sociales? Mira, tal vez una de las razones por la que particularmente en Venezuela, te digo particularmente en Venezuela porque aquí en Colombia sí hay cirujanos que desde hace mucho tiempo ya le habían dado su debida importancia y tenían ya otra forma de pensar con respecto a las redes, ¿no? Pero te comenté, porque desde el momento en que me gradué, ya pues tenía una visión de que el marketing médico pues era el futuro y que era necesario que los cirujanos plásticos pues nos incorporáramos a eso. ¿Y por qué razón estaba consciente de eso? Bueno, porque muchas veces a los cirujanos se quejaban de que las esteticistas les estaban haciendo competencia y que eran intrusistas y que hacían este y aquel procedimiento sin ser médicos, sin ser cirujanos y que bueno, por un lado estaban yendo en contra de la salud de la gente, algunos, no todas, ¿no? Pero por ejemplo con el tema de los polímeros, pues obviamente sí, ¿no? Estaban yendo en contra de la salud de la gente, las personas que se dedican a poner polímeros, que no todas las esteticistas lo hacían tampoco, pero inclusive había médicos generales que se dedicaban a eso. Entonces, ¿por qué esos médicos le tomaban la delantera a los cirujanos plásticos y por qué la gente caía por inocente con ellos? Inclusive muchas veces alguien que no era médico o alguien que no era cirujano plástico tenía mucha más fama en el gremio de la estética que un cirujano plástico, porque esa persona se estaba anunciando constantemente, mientras que el cirujano o el médico se veía limitado por cuestiones de deontología médica o de reglamentos de ética que le impiden a uno como médico, pues, por ejemplo, venderse como si fuera un producto, que eso tú lo sabes también. Yo no sé si tú, que también tienes años trabajando con el tema de la telemedicina, en alguna oportunidad te has tenido que encontrar con eso, con que te han de pronto criticado desde el punto de vista del código de ontología o de la ética médica. Mira, Porque, de eso, exactamente, una biblioteca tengo. claro, porque De hecho, tengo entonces una se encuentra, biblioteca, pero resulta que, como dices tú, tanto han sido las cosas y vueltas que da la vida, que después me buscaron y ahora soy miembro del Comité de Ética de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. O sea, terminaron diciendo, mira, si era verdad, tampoco era tan así como nosotros decíamos. Pero bueno, es que el mundo cambia, y yo siempre he pensado que el concepto sigue siendo el mismo, el tema es paradigma. El tema es paradigmas, y en la medida que nosotros podamos vencer eso, y por eso es que yo admiro mucho tu trabajo, porque tú no te paraste por los paradigmas, tú fuiste a vencerlos, y digo, yo eso lo voy a demostrar que sí se puede, y lo has hecho estupendamente bien, y me parece fabuloso. Cuando uno rompe esos paradigmas pasa a otro nivel, ¿no? Eres la vaca púrpura, pues como se dice en el marketing, no eres la vaca púrpura y pasaste a un océano azul y tú eres la vaca púrpura y te vas a ver en kilómetros. ¿Qué le recomendarías tú a un médico que está viviendo esta época y que se está dando cuenta, Dios, he perdido 5, 10, 15, 20 años de profesión trabajando de un solo modo? Porque no quiere decir esto que tú no vas a pasar consulta, tú vas a pasar consulta, tu consulta presencial, operas a tus pacientes, pero tienes una manera híbrida de trabajar, es el clic, ¿no? ¿Qué les recomiendas a alguien que se está dando cuenta ahora, a mayo del 2020? Que tiene que hacer algo, pues. sí, se supone que todos los médicos, que por la formación que hemos tenido, estamos claros
en que los paradigmas no son buenos y estamos claros también de que todo ser humano tiene una resistencia natural al cambio. En eso todos estamos claros porque eso hasta lo tuvimos que estudiar en la carrera. Pero ¿qué pasa? Que eso suena muy bonito en la teoría, pero cuando uno tiene que aplicar la resistencia al cambio que está sufriendo, por un lado, puede ser que ni siquiera se dé cuenta que está siendo resistente al cambio, ¿ya? Puede ser que ni siquiera esté considerando la posibilidad de escuchar una visión diferente porque ya uno está demasiado cerrado o está demasiado, o, tal vez el ego lo tiene tan grande que no puede reconocer que hay otra realidad diferente a la que uno conoce, ser capaz de aprender todo el tiempo. Como te decía, cuando yo estoy participando en un chat de cirujanos, no trato de, bueno, yo soy el que va a enseñar aquí a todo el mundo cómo son las cosas, no, al contrario, el médico es a ver qué ponen y qué les aprendo. ¿Ya? Y si me preguntan una opinión, bueno, les doy una respuesta, pero de lo contrario no estoy como que tratando de enseñar, ¿ya? Lo otro es que, por un lado, ahí, lo bueno de las redes sociales es que todo está ahí expuesto, lo que hay es que saber verlo, también saber ver lo bueno y saber ver lo malo. Entonces, y eso solamente se aprende ensayo y error, o sea, tienes que probar, tienes que intentar y allí tus mismos seguidores te van a dar el feedback de qué estás haciendo bien, de qué les gusta, de qué no les gusta, y obviamente tus mismos colegas también, ¿no? Y a veces, pues, uno tiene que discriminar muy bien si ese feedback que recibe de los colegas es un feedback que es positivo o es negativo, o sea, te lo están dando porque les parece que tú estás en el camino correcto y hay que aprender de eso, o te lo están dando porque no les está gustando mucho que tú estás sobresaliendo por encima de los demás. Entonces, bueno, hay que lidiar con todo eso porque también eso es parte de la naturaleza humana. Yo lo que he procurado es tampoco crear enemistades y también uno no se puede tomar muy a pecho los comentarios de cuánta publicación uno hace, porque no a todo el mundo le va a gustar todo. O sea, siempre va a haber una persona que va a criticar, siempre va a haber una persona. A mí en infinidad de oportunidades me ha escrito alguien, no, pero esa no parece la misma paciente. No, pero es que yo como que le veo aquí un lunar que después no lo tiene. No, pero que yo no sé qué. Bueno, yo lo veo como que, bueno, qué magnífico, qué espectacular que la paciente tenga un cambio tan radical que la gente, que haya algunos que tengan la suspicacia de decir, esa como que no es la misma. Ya. Buenísimo, ¿no? Pero exacto, pero me diste una idea excelente, porque siempre, por ejemplo, cuando yo trabajo también con peso, no quirúrgico, por supuesto, como endocrinólogo, entonces la gente me dice, pónganlos antes y después, y la gente dice, no, pero no es la misma, y no es la misma, pero no se me ha ocurrido esa respuesta, así que la voy a anotar, claro, te la robo. Sí, y hay que entender también, bueno, hay que entender muchas cosas. Ahora que tú dices, no, mira, una persona que se está iniciando en esto y de pronto es contemporáneo conmigo, que ya no soy tan jovencito, ¿no? Porque esto es un tema de millennials y yo soy generación X, o sea, yo más bien soy de los viejos ya, entonces ¿qué pasa? ¿Tú eres de menudo para acá, o de RBD para acá, o de cuánto para acá? ¿Tú tienes RBD para acá. Tú tienes que echar el cuento, depende. Cuando tú eras con Guillermo Dávila, tú eras con Guillermo Dávila, con Ricardo Montaner. Claro. Yo soy de la época de Guillermo Dávila, Montaner, Franco de Vita. Exacto. Claro, esa misma época. Eso era lo que era los portavenas de esa época, pues. Bueno, ¿y sabes Ricardo Montaner, ¿te imaginas? No, y lo mejor de todo, mira, lo mejor de todo es que esta profesión pues me ha permitido lo que fue el sueño de muchos, ¿no? Pues que llega un momento en que tú, precisamente como estás vinculado con el medio artístico y con el tema de las reinas, los reinados de belleza y todo eso que en Venezuela fueron tan importantes, pues llega un momento en que uno conoce a la gente que en aquella oportunidad tú solamente la puedes ver en televisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Astrid Carolina Herrera, que fue Miss Mundo en el 84 y fue Miss Venezuela, es mi paciente. Personas así bien reconocidas como Hilda Abraham, como Roxana Díaz, bueno, nuestra belleza latina, Mick Bellis, aunque Mick Bellis sí es jovencita, pero ¿qué te iba a decir? Pero toda esta gente que nosotros conocimos en esa época, solamente por televisión, bueno, digo yo nosotros, tú eres mucho más joven que yo, pero que yo conocí en ese momento. No te voy
a contar, no te voy a contar porque vas a decir, yo a lo mejor te visito dentro de poco también, tú sabes, el lifting y la cosa, tengo que hablar, tengo que hacer mi evaluación, no tan joven, soy comeaño que es otra cosa. Bueno, y precisamente, y todo eso gracias precisamente a las redes sociales, porque si no, ¿cómo te llega a conocer a esa gente si realmente uno fue en provincia? O sea, uno no comenzó en la capital. O sea, yo soy de San Cristóbal. Me fui a Maracaibo a estudiar medicina, pero Maracaibo también es provincia. Y al final, pues, Claro. obviamente, terminé en 2 capitales, pero ya porque precisamente la demanda así lo exige. Claro, porque el reto mayor, o sea, en Maracaibo, cuando la capital te quedaba bien lejos, donde lo que brilla era la gente de la capital, donde los certámenes de belleza estaban en la capital, donde los artistas estaban mayoritariamente en la capital y tú no estabas allí. Entonces, esto fue una forma de acercarte a todo eso. Entonces, Sí, en ese momento fue desafiante, me imagino. ¿Cuál fue el reto más importante, el desafío, el momento de que tú dices, me lanzo, no me lanzo? Bueno, te hizo dudar. mira, así como te comenté de que mi primera tesis fue rechazada cuando ya yo iba a egresar del posgrado de cirugía plástica, te estoy hablando de que me faltaba un mes para irme del posgrado, ¿ya? Y todavía la tesis no había sido aceptada. Bueno, tal vez eso fue lo más complicado, ¿ya? Que precisamente por esa resistencia al cambio que había de parte de los que eran mis profesores del comité académico, y precisamente en ese momento, a pesar de que tenía excelente rendimiento, yo fui egresado a la Universidad del Zulia, máxima calificación y todo lo demás, pero ya en ese momento en que uno se convierte en una competencia profesional, ya todo eso cambia, ¿ya? Yo veía que en el posgrado, pues, salían ilesos los que no eran muy buenos, y tal vez los que más se destacaban, como que les costaba más trabajo, pues, salir tan ilesos, ¿no? Entonces, Claro. los que no tuvieran suficiente padrinazgo. Entonces, bueno, es algo que es inevitable, ¿no? Es inevitable porque yo le digo, no, eso no solamente, o sea, uno piensa cuando le pasa que eso solo ocurre en el medio donde uno está. Pero después cuando te encuentras una cantidad de cirujanos de toda Latinoamérica y tú conversas con cada uno y cada quien te cuenta su experiencia, te das cuenta que ocurre en todos lados. Por lo que hablamos antes de que eso es parte de la naturaleza humana. Entonces nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena, y entonces si tú quieres sobresalir y quieres mostrar tu trabajo y te quieres destacar y quieres ser reconocido, todo eso tiene un precio. Igual que así los artistas son famosos y tienen que pagar su precio, que muchas veces no les gusta pagar, o termina saliéndoles muy caro esa fama. Todos lo sabemos. Hay historias demasiado tristes de los artistas precisamente porque están pagando el precio de la fama. Bueno, así mismo le pasa a alguien que se mete en el tema de las redes sociales y probablemente no está consciente de que eso tiene su precio. Entonces, bueno, tú ahorita estás en Ecuador, yo ahorita estoy en Colombia, pero de todos modos sigo operando en Venezuela. Y en Venezuela y en ciertos países de Latinoamérica es un poco peligroso estar ostentando o estar mostrando a la familia o estar mostrando siempre a dónde estás. O sea que eso es delicado también, ¿ya? Entonces, y viene con el paquete. O sea, uno tiene que aceptar lo bueno y lo malo de hacer este tipo de actividades. Bueno, como te dije, lo más difícil para mí fue vencer esa resistencia de parte de los que fueron mis profesores, porque obviamente yo quería hacer todo por la vía legal, todo el tiempo. Claro. O sea, yo quería pertenecer a la Sociedad de Cirugía Plástica, quería tener mi título de cirujano plástico, o sea, porque uno puede empezar a anunciarse como cirujano siendo solo médico y operar gente y hacer estéticas. Eso lo hacen muchos, ¿ya? Pero eso trae sus consecuencias también. Y además que hay algunas cosas pues que son delitos. Entonces, Claro. nunca vas a llegar a ser suficientemente bueno si tienes por ahí un cable pelado. Entonces, Claro. Eso es fundamental, y yo soy también yo te escucho y me veo en ese espejo, porque yo era de las que estoy en todas las sociedades, me dice internista, la sociedad de medicina interna, ahora me dice endocrinólogo y la sociedad de endocrinología, y ahora estoy en diabetología y la sociedad de la diabetología, y ahora estoy en telemedicina y en la sociedad de telemedicina, que existe también, ¿no? Entonces, y todos lados me he metido con la sociedad, porque quizás es la crianza académica que le dan a uno de uno estar como agrupado, ¿no? Ese espíritu gregario científico que te mantiene así cerca, ¿no?
y a veces pues tú estás esperando quizás algún punto nuevo, pero lo importante de todo esto es que a mí me parece súper interesante por lo innovador. Quizás en ese momento fue duro, pero ahorita eres puntal de referencia para muchísima gente. ¿Y te imaginabas tú en ese momento lo que ibas a alcanzar gracias a ese atreverte a ver más allá? Mira, yo pienso que todas las cosas que malas, entre comillas, que a uno le puedan pasar, tienen al final que dejar pues una enseñanza y uno tiene que buscarle por todos los medios el lado positivo. Porque definitivamente si le están pasando, debe ser porque algo bueno han de traer en algún momento. Hasta ahora siempre me ha sucedido, hasta ahora siempre le he podido encontrar el lado positivo a las cosas malas que a uno le pasan, inclusive esa que tú me acabas de preguntar, que de hecho es excelente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más malo o cuál es el reto más difícil que ha tenido que superar en un momento dado? Pero sí, de pronto ese tipo de cosas, o sea, que alguien te quiera frenar, que alguien te quiera poner digamos, una dificultad, tal, es bueno para uno porque le sirve para superarse, le sirve para buscar una meta mayor, pues ir más arriba. Yo pienso que ese tipo de cosas me han ayudado precisamente a crecer más o a buscar alternativas para crecer más. O sea, no es la necesidad de satisfacer un ego, de ser un artista, de estar codeándose uno con la farándula. No, realmente, como te dije, mira, yo soy un gochito y era demasiado tímido. O sea, yo no me veía ni haciendo programas de televisión, ni estando en concursos de jurado, ni nada de eso, porque es que eso no es lo mío. O sea, aunque tú no lo creas, yo conozco gente que vive para la farándula y que es extremadamente feliz. O sea, ese es lo que le da el placer, ¿ya? Tengo amigos que son odontólogos de reina, que son cirujanos también, y que lo hacen es porque eso les parece, pero la razón de ser de sus vidas. Entonces, no es mi caso particular, ¿ya? Yo creo que las circunstancias me han llevado a eso. Pero que tú me hagas un examen de reinos, por ejemplo, me raspas. O sea, que me digas, mira, ¿quién gana tal año? ¿Quién gana tal año? O sea, una cosa así que me haga un poco de preguntas de farándula, que mucha gente sabe la respuesta, yo no la sé. Entonces, hay Te que preguntan preguntar de cirugía. la mejor gaita de cada año, ¿verdad? ¿Quién se ganó el gaitero de cada año? Eso lo disfrutas Muy más. Eso. Mira, difícil Maracucho también. pero Maracucho que se respete su fira con la gaita, por favor. O sea, tú de tanto Mira, vivir en Maracaibo, tú amas la gaita, ¿o no? Cuéntanos. ¿tú en qué ciudad vives en Venezuela? Yo estaba en Cumaná, en la cuna de Ah, Antonio en José de Oriente. Sucre, Tú en me comentaste. Oriente. En Oriente y después en Sí. Caracas, ¿no? Y Y después en estuve en Caracas. Caracas haciendo mi Pero posgrado, sí. En Maracaibo nunca viviste. No, tuve muchos amigos, tengo muchos amigos allá, fui varias veces a dar conferencias allá, pero nunca viví en Maracaibo, ¿no? El frío de Maracaibo me impactaba. Ah, ya. Bueno, antes decían que Maracaibo era la ciudad más fría del mundo porque donde llegabas el aire acondicionado estaba full y era cierto. Mira, yo Era cierto. donde más sufría en los quirófanos era en Maracaibo porque eran extremadamente fríos comparativamente con los quirófanos de otras ciudades, inclusive aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá que hace frío, los quirófanos no son así de frío. O sea, uno opera cómodo, con buena temperatura. Entonces se pasa demasiado frío. Pero bueno, con respecto al tema de la gaita, sí. No, sí, me imagino que fueron más de 30 años en Maracaibo. Claro que le agarré el gusto a la gaita y muchas gaitas me gustan. Claro que tengo muchísimos amigos de Maracaibo también. Por cierto, ahorita uno de tus seguidores dijo que saludos de parte de Martín Sayago. Saludos, Martín. Está allá en Maracaibo, pero es de San Cristóbal también. Es que está tu gente en todos lados, pero tienes una parte del corazón allá, ese es como conmigo Caracas y conmigo Cumaná y Oriente, ¿no? Porque tú tienes tu gente en Oriente, tu gente en Caracas. ¿Qué más extraña, qué es lo que más extrañas de los Andes, de San Cristóbal? A ver. Bueno, mira, en San Cristóbal yo viví hasta los 15 años. O sea, hasta terminar el bachillerato y de ahí en adelante en Maracaibo. Supieras que si es por arraigo, probablemente tenga más arraigo en Maracaibo que en San Cristóbal. Por el tiempo también, por las amistades y todo. Muchas veces la gente, cuando iba a San Cristóbal, me preguntaba por médicos de allá, yo le decía, no, pregúntame por médicos de Maracaibo, que eso sí los conozco a todos, pero los de San Cristóbal muy poco. De hecho, de San Cristóbal más bien los del gremio, o sea, algunos cirujanos plásticos nada más. ¿Qué te puedo decir? Bueno, claro que sí, imagínate, uno tiene muy buenos recuerdos
de lo que fue su infancia y de todo aquello, ¿no? Entonces, claro que a uno siempre le gustaría volver, y mis padres todavía vivieron hace muy poquito en San Cristóbal. De hecho, yo diría que hasta diciembre estuvieron allá. Imagínate. Prácticamente este año yo me los traje para acá, para Colombia, pero más por el tema del asunto de lo que se venía, ¿no? De lo que se Claro. venía, tanto pues los cambios económicos, políticos del país, y después acelerado con lo de la pandemia, ¿no? Entonces me los traje. O sea que ellos están aquí en Colombia viviendo actualmente. Igual tienen su casa allá, igual ellos quisieran estar allá, ¿ya? Claro. Pero bueno, cuestiones Toca, del arraigo, toca. ¿no? Toca. ¿Qué Sí, ves tú qué ves tú para el área quirúrgica en general con todos estos avances y a raíz del coronavirus? Porque hay muchos cirujanos reinventándose a la vez sin saber qué hacer, pensando que las cirugías no van a tener el mismo nivel, y sobre todo las cirugías plásticas que no entran, en su gran mayoría no entran como casos de emergencia, pues algo que compromete la vida. ¿Cómo ves tú el trabajo que se tiene que hacer a partir de ahora, los cirujanos plásticos y los cirujanos de todas las áreas no vitales, pero que funcionan de manera importante para para el desarrollo de la profesión? Mira, obviamente ahorita hay protocolos para COVID-19, y entonces pues tenemos que meternos en esa onda. Con el asunto del consentimiento informado, hay consentimiento informado para las consultas a distancia, y hay consentimiento informado o la cirugía durante la pandemia. En este momento ni en Venezuela ni en Colombia se está operando, porque obviamente hubo que hacerle un stop a las cirugías, porque no podemos permitir que las pacientes corran el riesgo o de operarse estando infectadas, o de infectarse en el postoperatorio y pasarla muy mal, o tener complicaciones Claro. en conjunto de estar en proceso de convalecencia y al mismo tiempo una infección tan fuerte como esta, ¿no? Entonces, pues aquí en Colombia se va a empezar, lo más probable es a operar a partir del 1 de junio. Y Ok. entonces, con el protocolo de COVID, la paciente tiene que hacerse la prueba molecular una semana antes, después un día antes de la cirugía. Se da ese plazo de espera de una semana desde el momento en que se decide la cirugía hasta el momento que se hace, y se hacen esas dos pruebas para estar seguro de que ni traía la infección ni la adquirió en esa semana previa, ¿ya? Ok. Por otro lado, pues también hay medidas especiales en los quirófanos para efecto de la intubación y para efecto del manejo de los pacientes. O sea, suponiendo que llegara a operarse a alguien que estuviera contaminado, ¿no? Entonces, precisamente Claro. para que no se preste para que se disemine a otros pacientes, a infecciones cruzadas, o a que algún médico pueda también infectarse con una paciente que se suponía sana porque era una cirugía electiva. Y por otro O sea lado, que todo, pues a partir desde el principio de que todo el mundo es COVID positivo hasta que no demuestre lo contrario. Y tomar todas las exactamente, previsiones, y tienes que demostrarme que no eres para yo operar. O sea, y mientras tanto eres. Y yo creo que exactamente. la postura en todo el área debe ser esa. Todas todos somos potenciales hasta que no demuestre lo contrario. Y aquí está haciendo una pregunta muy interesante. Te estaba pidiendo una fisiatra que le des tips de telemedicina para la gente que se quiere empezar en eso. A ver, cuéntales. Bueno, pero yo pienso que los de telemedicina los tienes que dar tú. Yo le puedo dar a ella de marketing médico y de Mira, sí, le puedo contar. yo te voy a tener que invitar a un webinar para que nos hables de marketing médico quirúrgico. Porque eso me Claro, parece claro, fascinante. Porque te voy a decir una cosa, de todos los profesionales de la salud, los más reacios al marketing médico son los quirúrgicos. Y te lo digo porque mi esposo es urólogo, o sea, es, yo vivo con el enemigo al lado. Mira, el marketing, eso no se opera, eso no echa sangre. Entonces, qué bueno, y por eso yo decía, tú eres una vaca púrpura, porque además eres quirúrgico, que eso es algo súper, súper raro, ¿no? ¿Qué le dirías a esos que empezarían en ese marketing médico? Bueno, les diría que
América debería llamarse Columbia. Eso es lo que les diría. ¿Por qué? Porque el que descubrió América fue Cristóbal Colón, no Américo Vespucio. Pero termina llamándose América. ¿No te has preguntado eso? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? América. Bueno, porque es que el que hizo el marketing fue a Américo Vespucio. Bueno. Eso está buenísimo. A eso se refiere todo. Si tú eres el mejor médico del mundo, pero no estás mostrando lo que haces, pues nadie se va a dar cuenta de que tú eres el mejor médico del mundo. Y lo contrario, es posible que alguien que sea un charlatán o que ni siquiera sea médico o que ni siquiera sea especialista en el área que dice serlo, tenga tan buen marketing que todo el mundo crea que es el mejor. O sea, ambos extremos son posibles, ¿ya? Obviamente no es bueno estar en ninguno de los dos, ¿ya? Ni ser el médico excelente que no se sabe vender, ni ser el charlatán que se vende tan bien que engaña a todo el mundo. Claro, los engaña hasta el momento que los opera, ¿no? En el caso de los temas estéticos. Sí, porque es que el otro problema de esto es que precisamente un fraude es muy fácil de reconocer. De hecho, a mí con mucha frecuencia las pacientes me escriben: mire, doctor, aquí se están robando su foto. Mire, doctor, se abrió un perfil con el nombre suyo. O sea, yo no tengo ninguna cuenta que se llame José Luis Martínez, pero resulta que los admiradores sí se han clonado con el nombre de uno. Pero bueno, como te decía, eso es parte del juego, eso es parte de lo que necesariamente tiene que suceder cuando tú estás haciendo este tipo de actividades. Pero afortunadamente la gente es muy inteligente, o sea, la gente no se deja engañar fácilmente. Fíjate que ellos los seguidores se dan cuenta primero que uno. Ellos son las que me dicen: mire, doctor, este está haciendo esto, este está haciendo lo otro. Yo, de verdad, ¿no? Aquí hay una cuenta fake, aquí hay otra, inclusive cuentas por allá en países árabes y tal. Y bueno, una cosa loca. Se roban las fotos de uno. O sea, bueno, en fin. Pero claro, o sea, me refiero, no solo la de las pacientes, sino de pronto fotos mías o fotos de uno con la familia. O sea, cosas así. Claro, para hacer el perfil real, o sea, tienes que mostrar todo, la familia y todo, claro, darle más relevancia. De verdad soy yo la versión para países árabes. Sí, ahora, entonces, volviendo a eso, entonces, ¿cuál es? Bueno, tienen que buscar ese punto intermedio donde hacer un buen uso de las redes, donde tener mucho cuidado de no incurrir en algo que sí verdaderamente pudiera resultar en un engaño, porque esas cosas pues obviamente se van a devolver en algún momento, o sea, no puede uno subestimar a la gente ahorita tiene acceso a toda la información. De hecho, esa era una pregunta que yo te quería hacer a ti. Mira, ¿cómo haces tú si ahorita la gente está andada a automedicarse y la gente piensa que como tiene el conocimiento en la palma de su mano en el celular, ya puede prescindir del médico? Pues sencillamente busca ahí y ya busca medicina para tal cosa. Y listo. Y hasta con las dosis y todos le aparecen. Se la ponen hasta con las dosis. O sea, ya, y si hasta en niños, que con una cosa que tú dices, y dosis en niños y tantos kilopesos, y la gente le medica así a lo loco. Y yo digo, bueno, es un poco también de tener dos dedos de frente, ¿no? Y decirle cómo, o sea, cómo dejo, en manos de quién dejo la responsabilidad de mi salud. Y si esto le va mal, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le reclamo? ¿O a quién le digo, esto me le cayó mal o tengo tal síntoma? ¿Será por eso? Al doctor Google esas preguntas no se las va a responder. El doctor Google le va a decir, él no fue para esa clase. De efectos colaterales, efectos adversos, interacciones medicamentosas, a esa clase el doctor Google no fue. Entonces nosotros sí. Entonces esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, porque ahorita yo le digo mucho a mis pacientes, busque, pero busque bien. Busque en centros reconocidos, busque información reconocida, busque información seria para que usted tome una decisión y vea 3, 4, 6 fuentes de informaciones serias, sociedades científicas, otros grupos de trabajo serios o incluso médicos, pero que tienen una trayectoria en eso. Y tomando en cuenta tu ponencia con respecto a ese aspecto del marketing, yo pienso incluso que más allá, José Luis, es una responsabilidad, porque si tú sabes que tú solucionas un problema
a una persona y que tú tienes herramientas para solucionarle un problema de manera eficiente y que estés formado para eso, tú eres el responsable de evitar que la gente caiga en otras manos. O sea, tú tienes que dar información, tú tienes que informar a tus pacientes. Señores, si usted está en el postoperatorio, por ejemplo, de un parto, usted dio a luz, usted no se puede operar a la semana de un abdominoplastia, por decirte algo. El mínimo tiempo para esperar un posparto para una abdominoplastia son, no sé, 3 meses. O sea, pero ¿quién le va a decir eso? Tú has dado en el clavo y ahí está la tercera recomendación. O sea, muchos médicos temen que si dan públicamente una información sobre cómo hacen algo, lo van a copiar, ¿ya? Por ejemplo. O si dan públicamente informaciones sobre procedimientos específicos de cirugía, entonces los intrusistas van a ser más intrusistas todavía porque le estás dando herramientas para aprender. Pero a la hora de la verdad no es así. Así como yo te acabo de preguntar, si el paciente tiene acceso a toda la información, dosis, medicamentos, consultar síntomas de enfermedades y todo eso, que antes no se podía porque tendría que tener los libros de medicina, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que los médicos no desaparezcan? Bueno, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque hay conocimientos que no los va a poder ni correlacionar, ni tener todos juntos en un solo sitio al mismo tiempo, que es lo que se necesita en esos casos. Además, puede ser que el paciente esté pensando la persona que está consultando Google está pensando en un diagnóstico y el diagnóstico esté mal, y entonces ya todo lo que venga de ahí en adelante pues también está mal. Y entonces obviamente para hacer el diagnóstico correcto necesita un médico bueno. Entonces, Claro. sí, entonces te decía que ese temor a no compartir conocimientos, eso está mal. Claro. Un libro de cirugía plástica y lo voy a poder conseguir. Yo voy a buscar en internet los videos de la gente operando. Yo me compro unos videos para cirujanos plásticos y algo aprendo ahí. Entonces, o sea, el que va a ser intrusista lo va a hacer independientemente de si yo estoy publicando lo que hago o no, ¿ya? Y por otro lado, el tema no es que yo diga lo que yo hago. El tema es que esto lleva una curva de aprendizaje muy larga, y entonces llegar un momento en que tú domines las técnicas y hagas las cosas realmente bien para que la gente quede satisfecha, no es sencillamente saber en teoría cómo hacerlas, sino haber adquirido ese grado de praxis para poder hacerlas bien. Entonces, y sobre todo, también el manejo de evitar una complicación, ¿ya? Porque en cirugía plástica todo no se resume a que las pacientes te queden bonitas, sino también a que cuando se presente una eventualidad la puedas resolver y que las cosas no pasen a mayores y no dejar abandonados a los pacientes, ¿ya? Que eso es muy importante. Eso que tú acabas de decir para mí es fundamental, y yo de hecho le digo a mis alumnos de telemedicina que uno tiene que darle una garantía al paciente. Yo no le puedo garantizar, por ejemplo, que con el tratamiento que yo le voy a mandar se le va a bajar la glucosa o va a perder 10 libras, no. Pero yo sí le puedo garantizar que yo voy a estar aquí por X cantidad de tiempo para darte el apoyo necesario hasta que logremos el objetivo que se propuso. No te garantizo un resultado, pero te garantizo que voy a estar aquí contigo. Que eso es un aval hasta más grande que un resultado, porque tienes allí a esa persona garantizada ahí a tu hombro. Vamos a darle, no nos salió por este lado, todavía no se ha controlado, pero vamos a meterle por aquí, vamos a hacerlo acá hasta que lo logremos. Algunos pues salen muy bien de la primera, pero no todos. Entonces, que tener tú como paciente esa garantía de que tu médico va a estar allí, de que te va a atender una llamada, de que te va a dar una respuesta, de que te va a responder un mensaje, de que te va a pasar, tienes su correo electrónico, tienes todas las formas de comunicarte, es muy, muy importante. Cuando tú haces la consulta de telemedicina, ¿cómo trabajas el consentimiento informado? ¿Se lo mandas al paciente para que lo firme? ¿Lo grabas? ¿Cómo lo trabajas? Ese consentimiento se firma cuando la paciente va a su consulta presencial o cuando va a la consulta de preanestesia. O sea que ya sabemos que la paciente se va a operar y ya está lista la fecha de cirugía y todo. Entonces, el paciente firma el consentimiento. Hay algunos consentimientos que son de la clínica, que eso sí lo firma cuando ingresa, que si el de transfusiones, que si el de servicios de enfermería, que si el de la clínica propiamente dicha, por lo menos aquí en Bogotá. Uy, eso es un libro de consentimientos. Hay muchísimos. Sí. En cambio, en Venezuela es uno solo. O sea, el de la historia y la clínica que dice que autoriza a que le hagan lo que el médico considere pertinente, y el nuestro, el de los cirujanos plásticos como tal, sobre el tema específico de cuál es la cirugía que le vamos a hacer, que la persona entendió
los alcances de esa cirugía y todo lo demás, ¿no? Y los riesgos de la cirugía. Entonces, tú decías... Tú no le usas, por ejemplo, para los consultas, las consultas por telemedicina, cuando lo estás haciendo, preparándolos y todos los demás, no les usas un consentimiento, sino ya cuando él se va a operar. Ah, bueno. Mira, con respecto a eso, en este momento acá en Colombia se está implementando lo que es la firma digital para que la persona pueda firmar un consentimiento sin estar ahí presente. ¿Ya? Entonces, porque sí tiene que haber un consentimiento para la consulta virtual. Entonces, y se hace con el tema de la firma digital. ¿Ya? Eso no lo hemos empezado a hacer, pero ya está la logística hecha por el mismo tema de la pandemia. O sea, esto se hizo a raíz del tema de la pandemia. Fabuloso, entonces, fabuloso. Pues eso tiene una ventaja porque entonces te cubre las espaldas en caso de cualquier cosa, pues te puedan decir, no, sí, claro que salió mal porque tú no viste ese paciente nunca o no lo tocaste nunca, ¿no? En el caso de ustedes que lo estarían tratando por una enfermedad médica, ¿ya? En el caso nuestro, que es algo quirúrgico, pues evidentemente sí lo vamos a tocar. Lo vas a tocar alguna vez, algún momento, claro. Claro. O lo tocas o si no se va a quedar con o sea, o lo toca, no te queda de otra. Sí. Correcto. Y me han dicho, de hecho, que en Colombia hay un movimiento desde el punto de vista legal acelerando muchas cosas y trabajando mucho en eso por la importancia justamente de la pandemia, y de hecho en portales colombianos de búsqueda de empleo, allí justamente están ya pidiendo médicos, por ejemplo, especialistas, médico cardiólogo con actividades presenciales o telemedicina, o sea que un médico que sea cardiólogo, que sea neumonólogo, urólogo y que tenga habilidades en telemedicina. Entonces esto realmente, por lo menos para Colombia, y esto no tarda en que se riegue para todas partes de América Latina, va a ser otra de las capacitaciones. O sea, tú vas a tener que mostrar, bueno, que además de ser médico y de ser especialista y de tienes habilidades en telemedicina. Esto viene, esto está. ¿Cuánto tiempo tienes tú dedicada a ese tema? Porque tú eres internista, eres endocrinólogo, y te gusta la telemedicina, pero ¿cuánto tiempo tienes dedicada y por qué te surge esa inquietud de entrar a ese mundo? Porque es otro mundo. Es otro mundo. Yo empecé en esto de hace aproximadamente 6 años. 6 años, justamente con un programa que yo hago, que hice en toda Venezuela y después lo he llevado a 4 países, que se llama Metas, que era un programa para pérdida de peso, que incluía varias herramientas. Entonces nosotros hacíamos un híbrido, preparábamos al paciente a través de telemedicina, íbamos a la consulta presencial, a una sesión presencial, 6, 8 horas de trabajo, le enseñábamos en vivo todo, le hacíamos hipnosis, reprogramación, banda gástrica virtual, todo lo demás, y todo el seguimiento era en línea. Y con eso pudimos adquirir, y todavía estamos trabajando en 4 países con más de 1.200 pacientes, y los resultados fueron brutales. Tenemos una tasa de efectividad, te digo, para sobrepeso y obesidad de 92%, con una tasa de recaída te estamos hablando de un promedio de 30%, 30-40% en 3 años. O sea que es bastante bueno comparado con cualquier otro método no quirúrgico, ¿no? Entonces, incluso con los quirúrgicos, pues. Entonces, algunos quirúrgicos tienen números más grises que eso. Entonces, bueno, Instagram nos va a sacar del aire, pero nos debemos otra entrevista. Me encantó poder estar contigo y nos